Buenas noches, amigas y amigos de la Sociedad Lunar Argentina. Esta es una nueva edición, un nuevo encuentro de nuestro querido Café Lunar, el ciclo de actividades online de nuestra querida también Sociedad Lunar Argentina. Hoy no vamos a tener una conferencia, hoy no vamos a tener una charla, sino que más bien va a ser mostrar de lo que fueron capaces los observadores lunares latinoamericanos cuando coordinamos las observaciones. Vamos a presentar el fruto de un trabajo de observación mancomunado de observadores de toda Latinoamérica que se concretó con la alerta lunar LIADA, la alerta lunar de la Liga Iberoamericana de Astronomía número 9. La alerta lunar es un mecanismo por el cual algún miembro de la Liga Iberoamericana de Astronomía puede requerir observaciones con un objetivo específico de un lugar determinado de la Luna o de algún tipo de accidente selenográfico específico. La alerta lunar LIADA número 9 se lanzó con el objetivo de reportar nuestras observaciones a la Association of Lunar and Planetary Observers, ALPO, como siempre, para su publicación en la revista mensual llamada The Lunar Observer, pero más concretamente en la sección Focus On, que aparecería en el número de enero de 2022. Focus On es una sección bimensual en la cual se hace, como su nombre indica, se hace foco en un determinado tipo de accidente selenográfico o algún determinado lugar, algún determinado accidente, digamos, un accidente lunar específico, un mare, un cráter, etc., por el cual la sección de estudios topográficos, de estudios selenográficos de la LIADA, dentro de la sección lunar de la ALPO, llama a realizar observaciones para poder mostrar en profundidad ese objetivo. Bueno, para esta sección bimensual, para el número de enero del 2022, se convocaba a observar Mare Crisium, que es el mare que estamos viendo a continuación, ¿no? Entonces nosotros desde la LIADA nos sumamos a ese llamado a observar y salió una linda convocatoria y sobre todo una gran respuesta de observadores lunares que proporcionaron sus imágenes para poder hacer una especie de análisis que no va más allá de lo divulgativo, pero que claramente fue muy, muy apreciado. Yo lo puedo decir porque formo parte del staff de la sección lunar de ALPO. Fue muy apreciado este aporte desde Latinoamérica. Este aporte a la observación de Mare Crisium se concretó en un número especial, el número 23 de nuestra revista, El Mensajero de la Luna, y nos parece interesante mostrarlo más en detalle, o mostrarlo de manera más, televisiva, digamos, en nuestro Café Lunar, y esperemos que sea también una ocasión para encontrarnos aquellos que fuimos partícipes de esa pequeña aventura que fue observar Mare Crisium. Decía que las observaciones llegaron desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Uruguay y Venezuela. Y, repito, tuvieron un lugar destacado en la revista mencionada. Fue una gran experiencia colaborativa que no solamente se plasma en el Mensajero de la Luna, sino que se plasma ahora. Y que son los verdaderos autores de este Café Lunar. Bien, de la Argentina participaron Luis Francisco Alsina Cardinali, Pancho, no lo conoce, participé yo, Alberto Anunciato, Román García Verdier, Desiree Godoy y Pedro Romano y Fernando Surá. Desde Uruguay fueron Sergio Babino y Richard Martin, desde Colombia Jairo Andrés Chávez Estupiñán, en Argentina me olvidé de Eduardo Horacek, de Trapecio Austral, de Mar del Plata. Desde Guatemala nos reportó observaciones de Mare Crisium Eduardo Lara Muñoz. Desde Venezuela Jesús Piñeiro. Y no me estoy olvidando de nadie más. Y Pablo Contreras desde Chile. Bueno, vamos a iniciar la descripción de Mare Crisium. Vamos a juntar, vamos a agrupar las observaciones, algunas de las observaciones para mostrar las características generales de esta Tierra.
por una tierra. Bueno, aunque se llame mar, Mare Crisium es una extensión de superficie lunar que está cubierta por, como todos los mares, por una lava mucho más reciente que las tierras altas que la rodean, por lo tanto lo vemos como oscuro. Mare Crisium no es muy extenso, se encuentra casi perfectamente delimitado. Es el único, es el mare que está más delimitado, porque ustedes pueden ver los restantes mares no tienen bordes precisos. Mare Crisium sí los tiene, o casi precisos, ¿no? Por eso es posible analizarlo con bastante precisión. ¿Qué es lo que está? Es una zona relativamente pequeña de la Luna que es posible observar con una cierta precisión. Vamos a recurrir y vamos a citar una serie de libros lunares que recomendamos fervientemente para reconocer las características de Mare Crisium. En el último slide vamos a mencionar cuáles son esos libros que están disponibles en general para el lector que tiene acceso a Internet, ¿no? Agradecemos a dichos autores por las maravillas que vamos a recorrer. Es una cuenca preímbrica de 3.900 millones de años con un suelo muy plano de material perteneciente al Ímbrico superior. En el centro del material de lava, plano y espeso de este mare, la misión Lunar Orbiter 5 identificó una concentración masiva de material, o MASCON. Un cráter, Crisium, es el único mare de la cara visible de la Luna que no se comunica con los otros mares. Dice Don Williams en su famoso Atlas Geológico Lunar: Crisium probablemente se encuentre estratigráficamente entre las cuencas de Serenitatis y Nectaris en edad, más cerca de Serenitatis. Mare Crisium tiene propiedades en común tanto con Mare Serenitatis como con Mare Nectaris. Tiene un MASCON al igual que estos dos mares. La sección de basalto es tan gruesa como la de Serenitatis y más gruesa que la de Mare Nectaris. La sección de Mare Crisium que hace Peter Grigo en su The Moon and How to Observe It, la Luna y cómo observarla, es una buena introducción a nuestro objetivo. Mare Crisium tiene una forma ovalada que mide 570 por 450 kilómetros. Su eje más largo está orientado de este a oeste. Desde nuestro punto de vista terrestre, la vista a corta distancia hace que su eje este-oeste se aplaste. Su superficie total es de 176.000 kilómetros. Con su contorno ovalado bien definido, Mare Crisium parece más un gran cráter inundado, que es exactamente lo que es, que cualquier otro mare en el lado cercano de la Luna. Y terminamos la cita. Recuerden, nosotros lo vemos a Mare Crisium como como un objeto circular, pero en realidad tiene una forma bastante ovalada. Eso se debe a, en cierta manera, una especie de ilusión óptica provocada porque Mare Crisium se encuentra muy cerca del limbo, muy cerca del borde este de la Luna. Sucede con todos los accidentes selenográficos que se encuentran cerca de uno de los dos bordes de la Luna. Elegimos a Mare Crisium porque es una pequeña luna en sí misma, ¿no? Una especie de parque temático en el que se pueden encontrar todas las características de la superficie lunar en un espacio reducido. El único accidente que no encontramos en Mare Crisium son las rimas arqueadas, que son una especie de rima. Esta idea de Mare Crisium como una especie de parque temático viene de Charles Good en The Modern Moon, A Personal View, el libro de Charles Good, donde dice: este mare cuenta con características de impacto oblicuas tanto gigantes como diminutas, cuencas casi ocultas, un cráter completamente oculto que puede haberse formado ayer, geológicamente hablando, y otras sorpresas que esperan su investigación. En esta espectacular imagen de Eduardo Horacek vemos en una ocultación del mare de la Luna, de Marte por la Luna, vemos como a la estrella de nuestra charla de hoy, Mare Crisium, junto con el planeta Marte. Nos parece un paisaje espectacular que también fue muy apreciado en la Lunar Observer de enero de increíblemente en esta imagen de Jesús Piñero vemos como, con bastante detalle, la superficie de Mare Crisium. Vemos que hay pocos cráteres, es lo que demuestra la edad geológica, la edad estratigráfica de Mare Crisium. Hay pocos cráteres en su superficie y lo vemos completamente redondo a pesar de que es ovalado. Mare Crisium es un hermoso espectáculo con cualquier tipo de iluminación.
Vamos a citar una vez a Peter Grego, una vez más. Los espectadores de la Luna alrededor de 2 días después de la Luna nueva se sorprenderán por la apariencia de la característica, dividida en dos por el terminador de la mañana. Hace una abolladura imponente en la hoz lunar joven, visible sin ayuda óptica para aquellos que tengan ojos agudos. Cuando Mare Crisium está completamente expuesto al sol de la mañana, un día después, es un gran espectáculo a través de cualquier instrumento. Estas dos imágenes, pero en especial esta de Desiree Godoy, enviada desde Oro Verde, Argentina, podemos apreciar la totalidad del Mare Crisium visto de una perspectiva que es una perspectiva, parece, por cómo se da la fotografía y cómo se ve el horizonte lunar, parece como si estuviera tomada desde la órbita lunar. Lo mismo podemos apreciar en la siguiente imagen, que es de Pedro Humberto Romano desde San Juan, Argentina, en la que también vemos a Mare Crisium y los cráteres adyacentes. Vamos a describir ahora el borde montañoso de Mare Crisium. El borde de Mare Crisium es muy interesante y variado. Sus detalles son muy difíciles de observar visualmente, pero las imágenes fotográficas consiguen mostrar su compleja estructura. Dice Peter Grego en The Moon and How to Observe It: Mare Crisium tiene imponentes y elevadas fronteras montañosas en el oeste, cuyas escarpas bien definidas brillan intensamente por la mañana. A medida que el borde occidental de la montaña proyecta amplias sombras sobre el mar al anochecer, un par de días después de la luna llena, los tramos oriental del mar comienzan a oscurecerse con la invasión del terminador, mientras que las montañas de su borde oriental brillan en los últimos rayos del sol poniente. Existe una brecha considerable en el borde montañoso oriental, donde la lava del mare ha fluido hacia los cráteres y valles periféricos, en particular Mare Anguis. Un gran promontorio montañoso, Promontorium Agarum, se proyecta hacia Mare Crisium desde su costa sureste. Con los datos de las misiones Apolo 15 y Apolo 17 que sobrevolaron la zona sur de Mare Crisium, se realizó un mapa topográfico que muestra que los bordes del mare se levantan entre 2 y 5 kilómetros por encima de su superficie. El punto más alto, como decía Peter Grego, es Promontorium Agarum, un bloque, según Charles Wood, un bloque de 50 kilómetros de ancho que sobresale y se eleva 5,5 kilómetros sobre la parte sureste del mar. Un brazo del mare da vueltas detrás del cabo como un gran fiordo. De hecho, si miras de cerca verás una serie de canales alargados parecidos a fiordos detrás de los macizos en la mayoría de los bordes de Mare Crisium. Más allá de estas depresiones, la elevación de la superficie es generalmente más baja que la de los macizos, que definen un anillo de bloques de 500 a 600 kilómetros de ancho alrededor de la circunferencia del mar. Entre las curiosidades de los bordes con forma de fiordos vemos dos pequeños cráteres muy brillantes en la costa sur, especialmente el que se encuentra más al oeste. Esto se puede ver aquí en lo que sería el borde inferior de Mare Crisium, más bien tirándonos hacia la izquierda. Cerca de la costa oeste de Mare Crisium se levanta, que sería la costa derecha, en esta imagen, cerca de la costa derecha se levantan una serie de elevaciones de escasa altura, probablemente vestigios de la topografía inundada por las capas de lavas que formaron Mare Crisium. Mare Crisium es profundo, lo que se ve en la altura de estos bordes. En esta imagen podemos, de Pancho Alsina Cardinali, podemos apreciar el borde noroeste de Mare Crisium, que parece ser la única zona en la que la lava no ha cubierto el relieve existente por completo, que emerge en forma de pequeñas elevaciones que forman desfiladeros. No sé si ustedes lo pueden ver. El cráter brillante que se encuentra a la derecha, casi en el borde de la imagen, es Proclus, y el borde de la derecha es el que nos referimos, donde existen estas pequeñas elevaciones que son rastros de la topografía anterior antes de la inundación de lava que formó el mare. En estos dos detalles de la imagen anterior, vamos a ver con más claridad lo que estábamos mencionando. La imagen de la izquierda es
la imagen del borde, del borde oeste, en el que precisábamos que es la única zona en la que la lava no ha cubierto el relieve existente por completo, ¿no? Es decir, el relieve anterior surge como una especie de como pequeñas elevaciones formando desfiladeros. Lo pueden observar, como decía, en la imagen de la izquierda. Para aclarar, ¿cómo se formó Mare Crisium? Mare Crisium se formó con una cuenca, primero una cuenca de impacto, un impacto gigantesco que genera un agujero, una cuenca. Después se fue, con los millones de años, pasaron millones de años en los cuales se fueron produciendo otros cráteres, otros impactos. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, hacia arriba está Yerkes, que es un cráter anterior de una etapa anterior, geológicamente hablando, a el Mare Crisium en sí. Porque primero tenemos la cuenca y luego, por el vulcanismo de la Luna, que ya casi no existe, hubo una época de intensa actividad volcánica que generó que desde el interior de la Luna surgieran grandes cantidades de lava que fueron inundando las zonas, obviamente las zonas más bajas, que son las cuencas de grandes impactos, ¿no? Entonces, por eso así se formaron los mares, que claramente están diferenciados de las tierras altas. La lava fue comportándose como si fuera agua, porque incluso las lavas lunares son menos fluidas que las lavas terrestres, y fueron inundando. En el caso de Mare Crisium inundaron casi toda la cuenca, pero quedaron en este borde oeste, que es el que vemos en la imagen de la izquierda, quedaron lugares altos que no alcanzaron a ser tapados por las lavas. Esos son los desfiladeros a los que nos hacíamos referencia. Y en la imagen de la derecha, como decía, seleccionamos un macizo casi aislado del que se observan detalles, bastantes detalles, pese a que la iluminación de la foto es frontal. Incluso y también está incluido, digamos, en la izquierda de la imagen de la derecha, es el cráter más brillante del borde de Mare Crisium. Sabemos que es un cráter porque se lo escuchamos decir a Anthony Cook en la conferencia sobre fenómenos lunares transitorios que pueden encontrar en nuestro canal en YouTube, en el ciclo Astronomía en Cuarentena, en el año 2020. En dicha conferencia, Anthony Cook nos mostraba como un ejemplo de relieve lunar que puede ser muy fácilmente confundido por su brillo tan intenso con un fenómeno lunar transitorio a este cráter. Fíjense que si no supiéramos que es un cráter, podemos decir que es simplemente una mancha brillante, porque no conseguimos, por el brillo tan grande que tiene este cráter, seguramente muy reciente, no conseguimos distinguir su forma. Pero gracias a Anthony Cook sabemos que esto es un cráter. Este borde oeste, en el que se encuentran estos desfiladeros y estos restos de antiguos cráteres, puede observarse en su totalidad en esta imagen de Fernando Surá, de San Nicolás de los Arroyos, la provincia de Buenos Aires, Argentina. El borde este de Mare Crisium, que parece ser el más bajo, especialmente en la parte norte, lo vemos en esta imagen de Richard Martin, en el que encontramos también el punto más alto de Mare Crisium, el Promontorium Agarum. Que es este. Este es el detalle de Promontorium Agarum. ¿El borde oeste es verdaderamente más alto que el borde este? Claramente parece indicar lo que es así esta imagen de Jairo Andrés Chávez desde Popayán, Colombia. En el interior de nuestro mare hay una serie de cráteres de tamaño medio, todos en la mitad oeste. Al norte encontramos a Gribbs, 14 kilómetros de diámetro, que es así definido por Garfinkel en Luna Cognita. Las crestas de los bordes son afiladas y las paredes interiores son brillantes. El cráter está rodeado por un manto de eyección brillante con algunas rayas de materiales de rayos opacos que se extienden alejándose del cráter.
Luego encontramos a Picard, de 23 kilómetros de diámetro, que es así descrito por Thomas Elger en The Moon. El mayor de los cráteres de la superficie del Mare Crisium de 21 millas de diámetro. El suelo, que incluye una montaña central, está deprimido unos 2.000 pies por debajo de la superficie exterior y está rodeado por paredes que se elevan 3.000 pies sobre el mare. Más al norte encontramos a Pierce, 19 kilómetros de diámetro. Esta formación, más pequeña que Picard, también es prominente. Su borde es muy brillante. Hay un pico central que, aunque no es un objetivo fácil, una vez vislumbré, dice Elger, con un acromático Cook de 4 pulgadas y lo he visto 2 o 3 veces desde entonces con un Calver reflector de 8,5 pulgadas. Pierce presenta una particularidad. En el borde noroeste, según la iluminación, puede verse lo que parece un pequeño cráter y en realidad se trataría de pequeñísimas crestas en una parte elevada del borde, lo que podríamos decir una rampa, que con cierta iluminación generan zonas iluminadas y sombras que son idénticos a la apariencia de un cráter. A esto nos referimos en el número de diciembre de 2020 de Lunar Observer, en un artículo que tradujimos como El esquivo pequeño cráter en el borde noroeste de Pierce. Más al norte de Pierce está Swift, de 12 kilómetros de diámetro. El cráter, dice Garfinkel, se eleva abruptamente desde su manto de eyección arrugado en Mare Crisium al norte de Pierce. Las crestas de los bordes son afiladas y las paredes interiores son empinadas y brillantes, y el pico es montañoso. Más grande que todos ellos es Yerkes, de 36 kilómetros de diámetro, que es un cráter inundado que está situado al norte de Grips y al este de Picard. Mare Crisium parece ser una llanura oscura y lisa, pero cerca de la luna llena, con iluminación frontal, descubrimos una vista completamente diferente. Tenemos el abanico de rayos brillantes que emanan de Proclus, un conjunto de rayas brillantes parecidas a las que vemos a veces en la superficie de Plato, por ejemplo, así como hay diferencias en la composición de las lavas que forman la superficie. Dice Charles Wood, al igual que Mare Serenitatis y otras cuencas, las lavas de Crisium son más antiguas, son las visibles solamente en los bordes del mare. Las lavas de la unidad 1, basaltos ricos en titanio, nombradas sin imaginación, dice Wood, por esto de unidad 1, aparecen a lo largo del banco sureste. Estas lavas más antiguas probablemente se extienden completamente bajo las lavas más recientes, ya que han sido excavadas por los impactos que formaron Picard y Pierce en el lado oeste de Crisium. Si ustedes prestan atención, en esta imagen de Pancho Alsina Cardinale y en la siguiente imagen, que es de Sergio Babino, vemos como el suelo de Crisium aparece cubierto por una cuadrícula de bandas brillantes que no son los rayos brillantes de los cráteres interiores como Pierce o Picard, como creía Elger. Si vemos también la imagen siguiente, que es un detalle de la imagen 17 de Pancho Alsina Cardinali, vemos, decía, en una imagen en la cual hemos aumentado el contraste para que estas rayas brillantes sean se perciban más fácilmente, podemos ver que el suelo de Crisium no es uniforme, como a primera vista podríamos pensar. De oeste a este hay bandas brillantes que son los rayos de Proclus, que es el cráter que en este detalle no se alcanza a ver, pero que se encuentra a la izquierda, digamos. Pero no son rayos las bandas brillantes que corren de norte a sur. Podemos ver en esta imagen de Pablo Contreras de Chile, ¿no? Los rayos de Proclus en dirección este-oeste, o más bien oeste-este, y las rayas brillantes que parecen tener una dirección predominante sur-norte. En esta imagen vemos a Crisium con otra iluminación, solo que ahora es más evidente el albedo más oscuro alrededor de los cráteres interiores, en este caso de Grips y de Picard. También son interesantes la topografía interior del cráter inundado Lick. En esta estupenda imagen, también de Pablo Contreras, vemos que todos los cráteres dentro de Crisium tienen alrededor una zona de albedo oscuro.
En cuanto a las diferentes unidades de lava presentes en el interior de Crisium, las podemos observar con mucha claridad en esta imagen de Desiree Godoy y también en la siguiente, donde vemos el borde más oscuro, que según Wood en Mother Moon indica las lavas más antiguas. El borde más oscuro, como decíamos, está alrededor de lo que podemos llamar la costa de Mare Crisium. En esta imagen de Sergio Babino apreciamos el mapa completo, es muy interesante por eso, de las distintas unidades de lava que componen el suelo de Mare Crisium. Los dorsa que encontramos en Mare Crisium no son muchos ni son muy altos. Según Wood en Mother Moon, están entre 100 y 150 metros de altura. Lejos del terminador, es decir, con iluminación un poco frontal ya, es imposible distinguirlos. Son muy difíciles de observar visualmente. Como dice Peter Grego, bajo una iluminación tenue, aparece a la vista un sistema concéntrico de dorsa o crestas arrugadas, como queramos llamarlos. Estos dorsas tienen un promedio de unos 50 kilómetros desde el borde del mare y forman un anillo interno inconexo. Dorsum Oppel, la más prominente de estos dorsa, enlaza con el cráter inundado Yerkes de 36 kilómetros de diámetro en el oeste y se curva alrededor de la periferia noroeste del mar durante 300 kilómetros, donde es interceptado por media docena de dorsa que cruzan el mar desde la frontera noroeste. En el noreste se encuentra la algo más estrecha Dorsa Tetiaev, 150 kilómetros de largo, y Dorsa Harker, de 200 kilómetros de largo, que está en el este. Todos estos dorsa, ustedes vean que hacia el limbo, es decir, el borde de la luna es el este en esta imagen. El oeste es la opuesta, ¿no? Vemos que están en esta estupenda imagen de Jesús Piñeiro, se pueden apreciar los dorsa al oeste y al este, tal cual como lo fue narrando Peter Grego. Dorsum Oppel y Dorsa Harker forman parte del anillo interior de Crisium. Mare Crisium se caracteriza por varios anillos concéntricos. La interpretación del patrón de anillos múltiples que realizó Spudis en 1993 comprende un anillo de 360 kilómetros de diámetro dentro del mare, que es el que, añado yo, el que está formado por los dorsa, que podemos ver aquí como una especie de círculos concéntricos al borde del mar, al este y al oeste. Precisamente tenemos, entonces, retomo, ¿no? Porque después lo dice más adelante la cita, dice: la interpretación del patrón de anillos múltiples de Spudis en 1993 comprende un anillo de 360 kilómetros de diámetro dentro del mare, indicado por dorsa que forman una estructura circular, un anillo de 540 kilómetros de diámetro que delimita la superficie del mar. Es decir, un primer anillo concéntrico producido por el impacto que generó Mare Crisium, que está formado por los dorsa. Un segundo anillo concéntrico que es el borde del mar, que acá se ve también claramente. Y Spudis identifica un tercer anillo de 740 kilómetros de diámetro como el anillo principal de la cuenca de impacto Crisium. Y incluso añade dos anillos más grandes con diámetros de 1080 y 1600 kilómetros que son menos pronunciados. Todo esto está en el libro de Rafael Olena, que citaremos más adelante. Obviamente, lo que nosotros podemos apreciar claramente, los dos primeros anillos concéntricos, ¿no? El formado por los dorsa y el formado por el borde de Mare Crisium. Para observar los restantes, el tercer anillo es necesario, solamente se puede hacer con imágenes en órbita, e incluso hay que interpretarlas. Por eso es que se dice que el cuarto y el quinto anillo serían también una cuestión de interpretación. En cuanto a los dorsa de Mare Crisium, bajos y difíciles de observar, la imagen de Mare Crisium, la imagen de Jesús Piñeiro anterior, los muestra con la iluminación desde el este. También esta imagen de Eduardo Horacek de Trapecio Austral de Mar del Plata los muestra con esa iluminación, es decir, el terminador está pasando por el borde oeste del Mare Crisium, y con esta iluminación es el momento ideal para observar los dorsas centrales, que son más bajos que los dorsas concéntricos, es decir, los dorsas que corren de norte
digamos, no corren por el centro, corren en la misma con la misma dirección, digamos, de los dorsas concéntricos, pero corren por el centro del mare. También la siguiente imagen, que también es de Eduardo Grasek, muestra estos dorsas centrales de manera mucho más clara. ¿Por qué? Porque el terminador, en lugar de estar pasando por el borde occidental de Mare Crisium, como en la imagen anterior, está pasando por las zonas occidental, pero ya por dentro del mare. Con lo cual vemos claramente que vemos detalles como luces y sombras, ¿no? Zonas iluminadas y las sombras que proyecta de estos dorsas muy bajos que corren por el centro del Mare Crisium. La misma iluminación corresponde en la siguiente imagen, que es también con gran detalle y una iluminación muy similar de Eduardo Rafael Lara Muñoz, quien nos reportó esta estupenda imagen desde la capital de Guatemala. En esta imagen vemos el terminador pasando por el centro. La iluminación es la contraria a las imágenes que estamos viendo anteriormente. Ahora la iluminación proviene desde el oeste. Y vemos los dorsas centrales, bien cerca del terminador, y los dorsas concéntricos con un grado más alto de detalle. ¿Por qué? Porque son más altos, ¿no? El dorsum que vemos que corre por el paralelo al borde se llama dorsum Opel. En esta imagen de Richard Martin de Uruguay podemos ver también dorsas centrales y dorsas concéntricos con bastante detalle. En este caso vemos el borde este dominado por el dorsa Harker. Aquí vemos un detalle de este dorsa. En el interior de Mare Crisium no hay rimas al alcance del observador amateur. Solamente encontramos domos en la orilla oeste, y solamente los encontramos porque sabemos su ubicación gracias al libro de Rafael Olena. Son dos domos al oeste del cráter Yerkes. Es este cráter inundado sobre el que pasa la flecha roja, ¿no? Este es un detalle de la imagen 25 de Jesús Piñeiro y vemos con bastante claridad los dos domos mencionados por Rafael Olena en su ya clásico estudio sobre los domos lunares. Proclus. Esta imagen de Román García Verdier y en la siguiente que veremos, en la imagen 33 de Pablo Contreras, se puede observar el sistema de rayos brillantes de Proclus y el contraste con la zona que conocemos como Palus Somni, que a su vez presenta una zona más oscura en el este y otra más brillante en el oeste. Ustedes pueden observar esta imagen como los rayos de Proclus parecen una especie de abanico y se extienden hacia todas las direcciones menos hacia el oeste. En realidad aquí sería hacia la izquierda. Podemos ver que las zonas no hay rayas brillantes a la izquierda de Proclus. Proclus es el cráter más brillante que se ve ahí al borde de Mare Crisium. Mare Crisium es un paisaje dominado por uno de los cráteres más cóncavos de la Luna. Proclus, el segundo cráter más brillante, aunque apenas mida 28 kilómetros de diámetro y 2,4 kilómetros de profundidad. Proclus es especialmente conocido por su sistema de rayos brillantes. A partir de la página 93 de A Modern Moon, Charles Wood analiza detalladamente el patrón asimétrico de sus rayos brillantes. Nos dice, hay una brecha de 140 grados en los rayos del lado suroeste de Proclus. De hecho, el campo al oeste de Proclus, es lo que estábamos diciendo, es notablemente más gris que las áreas cubiertas por rayos y es una de las pocas regiones de las tierras altas de la Luna que tiene un nombre, Palus Somni, el pantano del sueño. La explicación de esta extraña región no se debía a que los rayos faltantes hubieran desaparecido, sino que nunca existieron, pero para ello tuvimos que esperar hasta 1978 para saber que la forma de un cráter de impacto depende del ángulo de impacto. Dice Wood, no se requieren extrañas explosiones de ceniza o un misterioso recubrimiento de lava
que eran las primeras explicaciones a esta irregularidad de los rayos brillantes de Proclus, Palus Omnis simplemente es la zona excluida de rayos cuando se produjo el impacto oblicuo de Proclus. Curiosamente, Proclus sería una muestra en pequeño de Crisium, dice Don Willems. Recuerda, la cuenca Crisium es simplemente una versión más grande de Proclus y Messier. La forma alargada de la cuenca, los bordes bajos en el este y el oeste, la distribución de eyecciones en forma de ala de mariposa hacia el norte y el sur, son consistentes con un impacto de ángulo bajo, un impacto rasante de un asteroide o un cometa que se haya acercado desde el oeste. Willems, quien fue uno de los primeros en sugerir esta idea, señala que en varias otras cuencas orientales, Indium, Humorum, Humboldtianum y Nectaris, también tienen características asimétricas. Es posible que al menos algunas de estas cuencas de impacto oblicuas hayan sido formadas por planetesimales en la órbita de la Tierra, restos de la formación de la Luna, no por bombardeos aleatorios de objetos que se acercaron a la Luna desde una amplia gama de ángulos de impacto. Los estudios teóricos sugieren que los desechos en órbita alrededor de la Tierra entrarían en espiral hacia la Luna y, por ello mismo, en última instancia, en ángulos bajos. En esta imagen, en la siguiente, vemos que hay un rayo de Proclus que es más brillante, que puede verse incluso como una rareza con el terminador muy cerca. Sabemos que los rayos brillantes podemos verlo, como lo comentamos en esa fallida observación en directo de la luna llena, y que al final se terminó resultando una especie de paseo por la luna llena, que es con la luna llena cuando se ven los cráteres, es con la iluminación frontal cuando se ven los cráteres con rayos brillantes. Los rayos tienden a desaparecer cuando la iluminación, es decir, más que desaparecer, los rayos aparecen cuando la iluminación es frontal. Cuando el cráter es iluminado de forma oblicua es muy difícil ver los rayos. Y aquí vemos uno solo, como que fuera un material más brillante el de este rayo. Es un fenómeno, el de un rayo que se ve incluso muy cerca del terminador, que sería el mismo que explicaría el rayo brillante del cráter Madler. Una segunda imagen de este mismo rayo más brillante de Proclus. No hay muchas descripciones del interior de Proclus, opacado por la rareza y la magnificencia de su sistema de rayos brillantes. En Elger leemos: Proclus es uno de los objetos más brillantes en la superficie visible de la Luna y por lo tanto extremadamente difícil de observar satisfactoriamente. Tiene alrededor de 18 millas de diámetro con paredes muy empinadas y, según Smith, tiene un pequeño cráter en su borde, donde Madler muestra una ruptura. Es cuestionable si hay una montaña central. Es el centro de una serie de rayos de luz radiante que atraviesan parcialmente el Mare Crisium y con los que emanan de Picard, Pierce y otros objetos forman un sistema muy complicado. Esto es lo que nos referíamos, que en realidad no existen tales rayos que vienen de Picard y Pierce, sino más bien son rayas brillantes debido a la diferencia de los materiales que forman el suelo de Mare Crisium. Hoy sabemos que, a pesar de lo que dijo Elger hace 120 años, Proclus no tiene un pico central. No sería común en un cráter de su tamaño, de poco más de 20 kilómetros de diámetro. Tampoco hay un pequeño cráter en su pared este. Sus paredes son muy escarpadas y su suelo plagado de túmulos rocosos. Así es el interior de Proclus. En este detalle de la imagen anterior, como la imagen anterior perteneciente a Sergio Babino de la Sociedad Astronómica Octante, en el que vemos con inusual claridad lo que los observadores visuales tan experimentados como Elger les fue imposible de observar: la extraordinariamente complicada topografía del fondo de Proclus. Su fondo repleto de túmulos, que son esas pequeñas montañitas. Algunos incluso son bastante altos, podemos ver que hay sombras, o sea, hay algunos túmulos bastante altos como para proyectar sombra. De uno de ellos parece surgir uno de los notorios rayos brillantes de Proclus, es decir, un rayo que saldría del interior de Proclus, que como vemos se proyecta sobre el borde este, que sería a la izquierda, e incluso continúa más allá, de manera análoga a como sucede, por ejemplo, en el cráter Anaxágoras. Proclus es muy difícil de observar en su interior, no solamente porque es de tamaño relativamente pequeño, sino además por el brillo tan grande que tiene por ser un cráter tan reciente. Por eso es tan meritoria esta foto de Sergio Babino, que permite un alto grado de detalle.
También, en este otro detalle de la imagen 36, vemos cómo los rayos brillantes provenientes de Proclus se proyectan sobre los cráteres cercanos, hacia el oeste, creando la sensación de una pared alta, creando la sensación en una pared alta que vemos, digamos, sería a la izquierda y un poquito y hacia arriba. En esa pared, los rayos de Proclus se superponen y dan la impresión de que fuera un cráter con bandas, pero no lo es. 36 nos muestra otro sistema de rayos brillantes cercano a Crisium, claro que mucho menos extenso y menos prominente que el de Proclus. Es el sistema de rayos de Eimar A, cuyos rayos se proyectan hacia el oeste dentro de Eimar, dándole una forma similar a una conchilla marina. El cráter que proyecta los rayos brillantes es el más pequeñito, que está a la izquierda. Ese es Eimar A. Y proyecta, visualmente es muy difícil de ver, porque el brillo del más chiquito, Eimar A, prácticamente opaca a Eimar, que es el cráter principal. Lo mismo se puede ver en la imagen 2 de Luis Francisco Alsina Cardinali. Eimar es el cráter que menciona Good como fuente del primer meteorito proveniente de la Luna encontrado en la Tierra. Se observa Eimar y Eimar A, en realidad Eimar A se observa visualmente es imposible distinguirlos, digamos, ¿no? Parece que fuera Eimar quien proyecta los rayos, pero en realidad es, acá lo oscuro es más brillante, el brillo está invertido, ¿no? Esta observación, digamos, sin mucho valor como dibujo obviamente, pero es una observación para el Project for the Verification Elimination of Historical Reports of Transient Lunar Phenomena, es decir, el proyecto para la verificación y eliminación de reportes históricos de fenómenos lunares transitorios, que lleva adelante la ALPO, la British Astronomical Association y la Universidad de Aberystwyth en Gales. Es decir, ese proyecto está liderado por nuestro mentor en observación lunar, que es el Dr. Anthony Cook de Inglaterra. Eimar A es muy brillante con luz frontal, como todo cráter con rayos brillantes. De Eimar solamente se pueden observar los rayos que parecen bandas muy brillantes, pero en realidad son rayos provenientes, decíamos, de Eimar A. Un mare con agua. En Mare Crisium alunizaron 3 misiones soviéticas del programa Luna, aunque con distinta suerte. Luna 15 fue la misión con la que la Unión Soviética intentó competir con Apolo 11, diseñada para ser la primera en recolectar automáticamente muestras de la superficie lunar y traerlas a la Tierra, pero terminó estrellándose el 21 de julio de 1969. La hazaña de recolectar automáticamente muestras en la superficie lunar y luego traerla a la Tierra la cumplió la Luna 16, pero en otro lugar que alunizó en otro lugar y no en Mare Crisium. El 6 de noviembre de 1974, la Luna 23, también diseñada para traer muestras de suelo lunar a la Tierra, alunizó en el sur de Mare Crisium, pero el sistema de extracción de muestras no funcionó y 3 días después se perdió contacto con el lander. Finalmente, la Luna 24 alunizó en el sur de Mare Crisium el 18 de agosto de 1976. La misión fue un éxito y los 170 gramos del suelo de Mare Crisium a una profundidad de 2 metros llegaron a Siberia el 22 de agosto de 1976. Fue la última misión lunar soviética, el último alunizaje controlado hasta 2013, que lo cumplió la Chang'e 3, y la última misión en recolectar suelo lunar y traerlo a la Tierra, hasta 2020, cuando la Chang'e 5 lo cumplió, también de China, cumplió esa misma misión. Aquí, en esta imagen que tomamos prestada del amigo Rick Hill de la ALPO, están marcados los 3 sitios de alunizaje de las misiones a las cuales nos referimos. Lo interesante es que la misión Luna 24, al parecer, fue la primera misión que descubrió agua en la Luna, no fue la Chandrayaan de la India. Arlene Krotz, en un libro fascinante que se llama The New Moon, desenterró esta historia y la cuenta así, la traducción es nuestra. A principios de la década de 1970, la luna seca era una ciencia establecida, especialmente entre los geólogos lunares de los Estados Unidos. Si hubiera sido diferente, la última misión de la carrera lunar por parte de los soviéticos podría haberlo cambiado todo. Descubrió agua dentro de la Luna. En cambio, fue ignorada. Esta misión devolvió una carga útil especial. Los científicos del Instituto Vernadsky de Geoquímica y Química Analítica encontraron que la muestra del núcleo contenía aproximadamente 0,1% de agua en masa,
vista en espectroscopía de absorción infrarroja a una longitud de onda de aproximadamente 3 micrones, una detección unas 10 veces por encima del umbral. La señal del agua tendía a aumentar más profundo debajo de la superficie lunar. El título original del artículo en la revista rusa Geoquimia de febrero de 1978 podría traducirse como agua en el regolito de Mare Crisium con signo de pregunta. Los autores indican que la muestra no muestra tendencia a absorber agua del aire, pero no están dispuestos a arriesgar su reputación en afirmaciones absolutas sobre la ausencia de contaminación terrestre. No obstante, reclaman los autores todas las precauciones posibles, como haberse cumplido todas las precauciones posibles, y subrayan que se debe dar seguimiento a este resultado. Ningún otro autor ha citado nunca el trabajo de Luna 24 hasta este libro. Pasó una generación sin más investigaciones sobre la hidratación lunar. Una interesante muestra de cómo funcionan los paradigmas en ciencia, ¿no? Porque como fue un descubrimiento que fue contrario al paradigma de la luna seca, fue ignorado. Y hoy por hoy es un antecedente de lo que se descubrió 20 y pico de años después. Bueno, además de los 170 gramos de Mare Crisium que trajo Luna 24 en 1976, extraídos de 2 metros de profundidad de la parte sur del suelo del mare, en nuestro planeta también tenemos una pequeña parte del borde de Mare Crisium. Lo cuenta Charles Wood en The Modern Moon, A Personal View. Un espectro telescópico de un cráter en el borde de Eymar reveló una de las composiciones rocosas más inusuales de la Luna. Este pequeño cráter parece ser muy rico en los minerales olivino y piroxeno. Curiosamente, el primer meteorito lunar encontrado en la Tierra, llamado Alan Hills 81005, generalmente abreviado como AH81005, tiene una composición similar. Quizás el meteorito sea un trozo de material de Mare Crisium expulsado por el impacto que formó el pequeño cráter, dice en la página 96. Eymar es un cráter bastante peculiar. Nos referimos a él hace poquito. Está atravesado por los rayos brillantes que proyecta Eymar A, que es seguramente el pequeño cráter al que se refiere Woods, que está en el borde noreste de Mare Crisium, ¿no? Al norte de Mare Anguis. Es el cráter que recordamos, decíamos que visualmente se nota que tiene un brillo muy grande porque ha de ser muy reciente, y por eso también la observación que se hizo para el programa de verificación y o eliminación de reporte de fenómenos lunares transitorios antiguos. ¿Por qué? Porque es tan brillante que un observador por ahí con poca experiencia lo puede considerar como un brillo inusual. Bueno, hay una correlación entre los cráteres, entre edad geológica del cráter y su brillo, porque cuando el cráter es muy reciente, el material excavado que va a la superficie, que se desparrama como rayos o queda en el mismo borde o en las adyacencias del cráter, es un material más nuevo y que no ha estado expuesto a millones de años de radiación solar, que básicamente en eso consiste lo que se llama el space weather o clima espacial, que de a poco lo va oscureciendo y va borrando, ¿no es cierto?, lo va haciendo más oscuro, incluso va borrando las características, digamos, de todos los cráteres recientes, como paredes escarpadas, pico central y demás, a lo cual tenemos que sumar, ¿no es cierto?, los impactos meteoríticos. Bien, ese cráter tan brillante al que hicimos referencia y que incluso mostramos imágenes, y tan chiquitito, es el que habría originado, digamos, a este meteorito facilitado por la falta de atmósfera en la Luna y falta de campo magnético y demás, que hace que una piedra de la Luna tenga una velocidad de escape mucho más baja, que esa piedra consiguió salir de la Luna y llegar hasta la Tierra. Es curioso porque una de las primeras hipótesis para todos los meteoritos que caían a la Tierra, una vez que se pudo pudo triunfar la idea de que no eran el producido de volcanes en la Tierra o el producido de alguna especie de extraño fenómeno en la atmósfera, sino que provenían de fuera de la Tierra. Lo primero que se pensó, antes de pensar en un origen
planetario más lejano, se pensó en que venían de los volcanes de la Luna, porque hasta hace poquito se pensaba que había volcanes en la Luna. Muy bien, vamos a cerrar esta presentación con un breve comentario sobre la bibliografía que hemos utilizado y que fuimos citando con el nombre del autor a medida que fuimos desarrollando esta presentación. El libro más antiguo, pero que es uno de los más fascinantes, es The Moon, del inglés Thomas Elger, que obviamente está completamente desactualizado, tiene 127 años, pero sus descripciones son bastante exactas desde el punto de vista observacional, bastante estéticas desde el punto de vista literario, pero bueno, están bastante desactualizadas. Sin embargo, era un observador muy perpicaz y muy avesado, ¿no? El libro de Robert Garfinkel, al contrario, este es el más nuevo de los que hemos citado, Luna Cognita, que sería Luna Conocida. Es, digamos, el último grito de la moda, digamos, en selenografía, es bastante aceptado, son 3 volúmenes. El libro de Peter Grego, The Moon and How to Observe It, es, quizás, a ver, de los que estamos viendo acá, es el más práctico. Forma parte de una serie de la editorial Springer, de títulos que son siempre encabezados por un objeto astronómico and how to observe it, o sea, cómo observarlo, ¿no? Hay libros sobre Júpiter, Saturno, de todos los planetas, meteoros, cometas, cúmulos estelares, galaxias, etc. Bueno, es una colección impresionante y el libro de Peter Grego es muy bueno porque tiene una parte general y después una descripción, y es un atlas, digamos, ¿no? El Rafael Olena es mucho más específico, se trata de los domos lunares. Lo citamos en nuestra charla sobre los domos, o sea, como una especie de ejemplo de lo que se puede hacer como solamente, es un estudio que solamente es realizado por astrónomos amateur y que sin embargo tiene repercusión científica. Lo citamos como ejemplo también porque desmitifica lo que no se puede hacer, que no se pueda sacar provecho de las imágenes lunares, porque de hecho él dice que las imágenes desde tierra, con los instrumentos astronómicos al alcance de los astrónomos amateurs actualmente, con iluminación oblicua, son mucho más precisos, así como lo escuchan, que muchas o la mayoría de las imágenes tomadas desde órbita lunar. El del libro de Don Williams es el clásico Atlas Geológico Lunar, también es toda una autoridad. Y quizás el más interesante, bueno, acá deberíamos haber citado, acá veo que está faltando el libro de Arlene Krotz, The New Moon, que es fascinante, es el mejor de todos, porque es como una historia cultural de la Luna, una historia de la astronáutica relativa a la Luna, la historia obviamente de los fenómenos lunares transitorios, porque a eso se dedicó Arlene Krotz, y todas las posibilidades que tiene la Luna como lo que debería ser el próximo paso en la próxima casa del hombre en el espacio. Y este otro libro fascinante es The Modern Moon, A Personal View, que citamos varias veces, de Charles Good, autor del listado Lunar 100, que fue objeto de un prolongado programa de observación de la Aliada y que ya vamos a presentar sus resultados. Pero también es un libro fascinante, es como una especie de atlas, pero comentado y con muchísima información geológica, astronáutica. Es un libro que realmente no sé cómo no ha sido traducido porque realmente merece una traducción. Bueno, y con esto cerramos nuestra presentación. Vamos a compartir un par de videos que ya están en el canal de YouTube, pero para abrir un espacio a las preguntas que pueda haber, vamos a compartir un par de videos sobre Montes Apeninos y Copérnicus. Y para cerrar la transmisión, yo creo haberlo dicho en otro momento, es que no transmitimos en directo como hacíamos antes para evitar las fluctuaciones de internet. A veces
justo si internet se cae no podemos transmitir, o a veces incluso cuando es peor aún puede cortarse mientras estamos transmitiendo o bajar la cantidad de datos y entonces se ralentiza y demás. Entonces, para evitar esas pérdidas, que subimos con anterioridad los programas, y las preguntas las realizamos en el chat, y bueno, y a disposición para cualquier pregunta. Agradezco el interés, agradezco sobre todo a todos aquellos que remitieron imágenes de Mare Crisium y que muestran la vitalidad de la sección lunar de la Liga Iberoamericana de Astronomía y de la Sociedad Lunar Argentina. Muchísimas gracias y un abrazo para todos y todas. Hola, amigas y amigos de la Sociedad Lunar. Hoy iremos de paseo a las montañas más altas de la Luna, los Montes Apeninos, que ocupan el puesto 4 en el listado Lunar 100. Una aclaración antes que nada. Las montañas de la Luna no se formaron como las montañas de la Tierra. En vez de ser el producto del juego de las placas tectónicas, que no existen en la Luna, son el borde de megaimpactos de asteroides que hace miles de millones de años produjeron megacráteres conocidos como cuencas. Montes Apeninus es el borde este de la cuenca que posteriormente será invadida por la lava y hoy conocemos como Mare Imbrium. En la obra de los franceses Jean Lacroix y Christian Legrand, Descubrir la Luna, leemos: al sur de Arquímedes, 9, se extiende la mayor y más bella cadena montañosa de la cara visible de la Luna, los Montes Apeninus. Con una longitud de 950 kilómetros y una anchura media de 100 kilómetros, esta cadena presenta una serie impresionante de cumbres elevadas. El punto culminante se presenta en el Mons Hughes de 5.500 metros, marcado acá como el número 5. Vienen a continuación el Mons Hadley, 3, de 4.800 metros, el Mons Bradley, 4, de 4.200 metros de altura, y en el número marcado por el número 12, el Mons Ampere, de 3.000 metros de altura. Entre Arquímedes y los Montes Apeninus se extiende el pantano llamado Palus Putredinis, marcado aquí con el número 11. El Palus Putredinis se trata de una región con forma de cuadrado de 161 kilómetros de lado, bastante llana, y en la que se hallan las huellas del material eyectado luego del impacto que formó el cráter Arquímedes 9. Completamos nosotros la descripción. La cadena de montañas en la parte superior de la imagen son los montes Cáucasus, número 1. Hacia la derecha, en el Mare Serenitatis, se destaca el pequeño, brillante y famoso por supuestamente haber desaparecido hace un siglo cráter Linne. Número 2. A la izquierda, un trío espectacular de cráteres: Aristillus 7, Autolycus 8 y el ya mencionado Arquímedes 9. Más arriba, Cassini, número 6, y el Mons Piton. Número 10, un pico aislado en el mar de lava de Mare Imbrium. En la zona marcada como 3, en la que se observan dos picos que sobresalen de la cordillera, el de más arriba Mons Hadley y el de más abajo Mons Hadley Delta, encontramos una grieta denominada Rima Hadley, donde tuvieron sus aventuras los astronautas de la misión Apolo 15. Veamos las imágenes de estas montañas que obtuvieron los participantes del programa Lunar 100 de la Sociedad Lunar Argentina y de la Sociedad Astronómica Optante de Uruguay, todos ellos aficionados de Latinoamérica. Imagen de Francisco Alsina Cardinali, de Oro Verde, Argentina, Sociedad Lunar Argentina. También esta es de Francisco Alsina Cardinali. Imagen de Jairo Chávez, de Popayán, Colombia, Sociedad Lunar Argentina. También esta imagen es de Jairo Chávez. Imagen de Desiree Godoy, Oro Verde, Argentina, Sociedad Lunar Argentina. Francisco Alsina Cardinali, de la Sociedad Lunar Argentina. Desiree Godoy, también de la Sociedad Lunar Argentina.
Marcelo Mojica Gundlach de Cochabamba, Bolivia. Pedro Romano, San Juan, Argentina, Sociedad Lunar Argentina. Francisco Alsina Cardinali, también de la Sociedad Lunar Argentina. Sergio Babino, de Montevideo, Uruguay, Sociedad Astronómica Octante. Otra imagen de Sergio Babino. Otra imagen de Sergio Babino. Y esta última es de Raúl Roberto Podestá, de Formosa, Argentina, Sociedad Lunar Argentina. Esta también es de Raúl Roberto Podestá. Agradecemos a todos los que colaboraron con sus imágenes con el programa Lunar 100 de la Sociedad Lunar Argentina y la Sociedad Astronómica Octante, con el auspicio de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Nos vemos en el próximo paseo lunar. Hola, amigas y amigos de la Sociedad Lunar. Hoy iremos de paseo al cráter más espectacular de la Luna, el cráter Copernicus, que ocupa el puesto 5 en el listado Lunar 100. Se encuentra bastante cerca del centro de la cara visible y cerca de otro de los cráteres más conspicuos por su sistema de rayos brillantes, Kepler. ¿Cómo se formó? Copernicus es un cráter de impacto. En este gráfico, perteneciente al libro de Peter Grego, The Moon and How to Observe It, vemos el proceso de formación. Primero, el impacto de un asteroide provoca una explosión en el interior del megaregolito. La corteza se comprime y las ondas de choque se propagan hacia afuera, fracturando la corteza. Una columna de material eyectado surge cuando el borde del hueco, provocado por la explosión, se deforma y se eleva. Inmediatamente después del impacto, en el segundo paso, vemos que la corteza comprimida rebota hacia arriba, obviamente, formando una elevación central. El cráter se agranda a medida de que el material excavado es eyectado. El material más cercano a la superficie es expulsado más lejos, mientras que el lecho rocoso más profundo es eyectado más cerca del borde. 3. La elevación central se derrumba, el material rocoso derretido vuelve a caer en el cráter. Y 4. La superficie del cráter se asienta y colapsa en los puntos donde la corteza es más débil, generando derrumbes que configuran las terrazas internas de las paredes exteriores. Copernicus no será el cráter más grande de la Luna, tiene 93 kilómetros de diámetro, pero sí es el más imponente. En esta imagen de Francisco Alsina Cardinali de la Sociedad Lunar Argentina lo vemos con iluminación frontal, cerca de la luna llena. Al ser uno de los cráteres más recientes, geológicamente hablando, menos de 1000 millones de años, podemos ver las características típicas de un cráter complejo de gran tamaño. Por ejemplo, la enorme extensión que cubre el material eyectado, centenares de kilómetros desde el centro del cráter. Eyección que precisamente solamente puede verse con la luz solar frontal cerca con luna creciente hacia llena. En esta imagen del uruguayo Sergio Babino de la Sociedad Astronómica Octante podemos ver las características de Copernicus. Los picos centrales, el suelo plano, las paredes aterrazadas, el material eyectado más pesado que cayó cerca del borde, el material eyectado más liviano proyectado mucho más lejos con la forma de rayos brillantes, y los cráteres secundarios formados por rocas excavadas de la corteza por el impacto o bien por fragmentos del asteroide principal. En esta otra imagen, perteneciente al dominicano Félix León, también de la Sociedad Lunar Argentina, podemos ver las características nuevamente de Copernicus como cráter complejo. Picos centrales, suelo plano, paredes aterrazadas, eyección de material más pesado que cayó cerca del borde, eyección de material más liviano en la forma de rayos brillantes y cráteres secundarios formados por rocas excavadas de la corteza, del interior de la corteza lunar y proyectadas hacia afuera por el impacto o bien por fragmentos del asteroide principal. La siguiente imagen, que también es de Francisco Alsina Cardinali, muestra una vista dramática de Copernicus cerca del terminador, que es la línea que separa las zonas en sombras de las zonas iluminadas. El sol naciente comienza iluminando la parte más alta de las terrazas. Ahora veremos un detalle de la imagen anterior que muestra
el amanecer lunar en las barrancas de Copérnicus. Fíjense que podemos ver zonas más oscuras y zonas iluminadas, que son las zonas más altas. Podemos ver claramente la forma de como si fueran unas barrancas. Parece la entrada del infierno. Sabemos que la hondura de este cráter es de 3760 metros. Pero en buena parte esa hondura es una ilusión, como vemos en las siguientes imágenes tomadas, obviamente, sobrevolando a la Luna, tomadas, decía, por un vuelo rasante de la sonda lunar Orbiter 2 en 1966. Esta es una fotografía mítica que mostró cómo realmente es Copérnicus en órbita y a baja altura. Este es un detalle de los picos centrales. Bien, agradecemos a todos los que colaboraron con sus imágenes con el programa Lunar 100 de la Sociedad Lunar Argentina y la Sociedad Astronómica Octante de Uruguay, con el auspicio de la sección lunar de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Salvo las imágenes del Lunar Orbiter 2, obviamente, las demás provienen de los aficionados latinoamericanos. Nos vemos en el próximo paseo lunar.